Bueno, les propongo un problema para que lo resuelvan. ¿Sí? El problema dice cargar un vector de n elementos, imprimir el menor y un mensaje si se repite dentro del vector. O sea, si yo busco el menor y está repetido, diré el elemento menor está repetido en el vector. Y si no, no está repetido, si está en una sola posición. Acá deberían detener el video y tratar de resolver, implementar el algoritmo en Java. Bueno, en el caso que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto, vamos a crear el proyecto 79, File New Java Project, y creemos el proyecto 79. Vamos a crear la clase New Class, vamos a llamarle menor elemento a la clase, y la clase menor elemento vamos a estar trabajando con datos que se cargan por teclado. Definimos una variable de tipo scanner, la importamos, definimos un atributo de tipo vector de tipo entero, un vector de tipo entero, y vamos a definir otro atributo donde vamos a guardar el menor elemento del vector en un momento y lo vamos a utilizar en otro método. Vamos al primer método donde vamos a crear el vector y lo vamos a cargar. El método cargar, lo primero que hacemos es crear el objeto teclado, que es de la clase scanner, y le tenemos que pasar como parámetro el atributo in de la clase system. Luego vamos a proceder a preguntar cuántos elementos quiere crear el vector. Y pasaremos a cargar una variable entera que la defino en este mismo punto, llamando al método neckIn. Creamos el vector mediante el operador new, se crea un objeto, el vector de tipo entero y va a tener n elementos. Ahora pasamos a cargar sus elementos mientras f sea menor a vec.len y todas las veces f le incrementamos en 1. Vamos a mostrar un mensaje. Y vamos a estar cargando el vector en la posición f, lo que me devuelve el objeto teclado, el método neckIn. Ya tenemos el algoritmo que nos permite crear el vector y cargar sus elementos. Vamos a hacer el algoritmo para obtener el menor elemento del vector. El menor elemento de un vector puede inicializar el atributo menor, y es importante ver que ahí no le pongo in adelante si no estoy accediendo a ese atributo. ¿Por qué? Porque lo voy a usar después en otro método. El atributo menor lo inicializo con vec subíndice 0. Digo que el menor elemento del vector es el de la posición 0. Luego un for que empiezo a recorrerlo de la posición 1 mientras f sea menor a vec.len. Todas las veces f se incrementa en 1 y mediante una estructura condicional voy a ir preguntando si vec subíndice f aparece uno que sea menor al que he considerado menor hasta ese momento. En caso afirmativo, la variable o atributo menor se inicializa ahora con el valor de vec subíndice f, porque encontró uno menor. Cuando sale el for, ya podemos mostrar el elemento menor. El elemento menor está almacenado en el atributo menor. Y finalmente el problema nos pide mostrar un mensaje si ese menor se repite en el vector, si hay dos posiciones con ese mismo valor. Entonces vamos a hacer un método repite menor. Inicialmente voy a poner un contador, la cantidad de veces que está en el vector, el menor es 0. Mediante un for que empieza en 0, mientras f sea menor a vec.len, todas las veces f se incrementa en 1. Mediante una estructura condicional vamos a analizar si la
vec en la posición f es igual a la variable menor o al atributo menor. En caso afirmativo, incrementamos el contador can. Por lo menos una vez sea verdadero, porque el atributo menor se inicializó con uno de los elementos del vector. Entonces, después podemos preguntar si can es mayor a 1, significa que está más de una vez dentro del vector ese número. Entonces, podemos indicar que el elemento menor se repite en el vector. Y en caso contrario, que no sea mayor a 1, vamos a mostrar el elemento menor no se repite. Hemos codificado la clase, pero para poder probarla tenemos que plantear la función o método main. En la main creamos un objeto de la clase menor elemento y lo creamos mediante el operador new y llamamos al método carga, al método menor elemento y finalmente al método repite menor. Hemos codificado completamente la clase, probemos si funciona lógicamente. Si yo cargo un vector de 5 elementos y cargo los valores 20, 50, 15, 78, 3, el elemento menor es el 3 y el elemento menor no se repite en el vector, ya que el 3 está una sola vez. Podemos ejecutarlo nuevamente y cargar, por ejemplo, si vamos a conseguir que el menor es el 3, vamos a cargarlo dos veces. Cargo 4 elementos y el elemento menor es el 3, el elemento menor sí se repite en el vector. ¿Por qué aparece este mensaje? Porque cuando comparamos acá dos veces da verdadero este if, ya que dos veces el 3 está en el vector. 2 es mayor a 1 es verdadero y por eso dice que el elemento menor se repite en el vector. Con esto terminamos este problema. Gracias.